No pagó ni un centavo por lo que valía. Pagó exactamente $1. Y aún así, se llevó todo. Todos se rieron cuando el martillo del subastador cayó sobre un billete de $1 arrugado. La llamaron ingenua, una tonta sentimental que se aferraba a las llaves de un montón de madera podrida. Pero las risas murieron el día en que ella arrancó las tablas del suelo y descubrió quiénes eran, en realidad, los verdaderos tontos. La oficina revestida de caoba del abogado Gregory Finn solía a cuero caro, café rancio y una codicia que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Beatrice Hayes estaba sentada, rígida, en un sillón orejero demasiado grande para ella, con las manos entrelazadas sobre el regazo para disimular el temblor. Frente a ella, al otro lado del pesado escritorio de roble, estaba su tía, Lucille Harrington, envuelta en un chale cachemira que costaba más de lo que Beatrice tenía ahorrado en toda su vida. Junto a Lucille, su hijo Preston revisaba su reloj de diseñador con una sonrisa torcida, permanente, de quien ya se cree ganador antes de que empiece el juego. Habían venido para la lectura final del testamento de Arthur Pendleton. Arthur era el abuelo de Beatrice, un hombre al que ella había alimentado, bañado y leído en voz alta durante 5 años, mientras su mente se apagaba lentamente, año tras año. Lucille y Preston no lo habían visitado ni una sola vez en todo ese tiempo. Y sin embargo, cuando el abogado Finn se aclaró la garganta y se ajustó los anteojos, la crueldad de la ley estaba a punto de mostrarse sin adornos. A mi hija Lucille y a mi nieto Preston, leyó Finch, con voz monótona, les dejo la totalidad de la propiedad Pendleton, incluyendo la mansión principal en Newport, todos los activos líquidos y las acciones de control de Pendleton Manufacturing. Lucille dejó escapar un suspiro teatral de alivio, llevándose una mano enjollada al pecho. Preston soltó una risa grave, gutural, de triunfo puro. Beatrice sintió que la sangre se le iba del rostro. No era el dinero lo que le importaba. Nunca había esperado un pago enorme por cuidarlo. Pero Arthur le había prometido que ella estaría bien, que su sacrificio no la dejaría en la ruina. Había dejado su trabajo como archivista histórica para cuidarlo a tiempo completo. Ahora tenía exactamente $412 en su cuenta bancaria y ningún lugar a donde ir. Y a mi nieta, Beatrice, continuó Finch, mirando por encima de sus lentes. La sala quedó en un silencio absoluto. Le ofrezco una elección. Puede levantarse de esta mesa sin nada, honrando esa independencia que tanto defiende. O puede comprar la propiedad conocida como la Casa del Guardabosques Este, junto con el cuarto de acre de tierra sobre el que se asienta, por la suma exacta de $1 estadounidense. Preston estalló en carcajadas. La cabaña, ese montón de piedra podrida al borde del bosque, con el techo hundido desde hacía 10 años. Un pasivo, no un activo. Es una transferencia legal de escritura sujeta a una transacción nominal, explicó Finch, sin ninguna calidez. ¿Acepta? Lucille se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de malicia. Déjala tenerla, Greg. Es perfecto. Siempre le gustó jugar en el barro. Prácticamente nos hace un favor. Le ahorra a Preston los costos de demolición. Beatrice se quedó mirando la madera pulida del escritorio. La humillación le ardía en el pecho, caliente, sofocante. Estaban burlándose de la memoria de su abuelo, de los años que ella le había entregado sin pedir nada a cambio. Pero la cabaña estaba en la finca. Ahí, de niña, había plantado hortensias junto a Arthur. Era un pedazo de él. Con las manos temblando, Beatrice metió la mano en su bolso de lona desgastado. Sacó una billetera de cuero maltratada, abrió el compartimento de las monedas y extrajo un billete de $1 arrugado. Lo alisó sobre la rodilla, se inclinó hacia adelante y lo colocó, deliberadamente, en el centro del escritorio del abogado. George Washington la miraba desde el papel, con la vista perdida en el techo. «La acepto», susurró Beatrice, la voz quebrándosele antes de aclararse la garganta y hablar más fuerte. «Compraré la cabaña. Disfruta el moho negro», se burló Preston, poniéndose de pie y abotonándose la chaqueta de su traje medida. «Y quédate de tu lado de la línea de propiedad. La próxima semana traigo a los desarrolladores para inspeccionar la mansión y no quiero que los espantes». 2 días después, Beatrice se paró frente a su nuevo hogar. Llamarlo hogar era estirar generosamente el idioma. La casa del guardabosques este era un desastre. Construida en los años 20 con piedra local, alguna vez había sido una encantadora edificación de estilo Tudor. Ahora la hiedra había estrangulado la mampostería, abriendo grietas profundas en el mortero. Media techumbre de pizarra se había derrumbado hacia adentro, dejando el interior expuesto a los elementos de Nueva Inglaterra. Las ventanas estaban rotas o tapiadas con madera contrachapada podrida. Empezó a caer una lluvia fría cuando ella empujó la puerta principal.
No chirrió. Raspó dolorosamente contra el piso de madera alabeado. Adentro, el olor a tierra húmeda y descomposición era abrumador. Hojas y escombros cubrían la sala. Su gran herencia era, literalmente, una ruina. Dejó su única maleta sobre un parche seco del piso, cerca de la gran chimenea de piedra. No tenía electricidad ni agua corriente, solo una estufa de campamento para cocinar. Cuando el sol se puso, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total, Beatriz se acurrucó dentro de su bolsa de dormir, escuchando el viento aullar por las grietas del techo. Por primera vez desde el funeral de su abuelo, se derrumbó y lloró. Se sentía completamente derrotada. La broma del dólar le había salido cara a ella. Para el final de la primera semana, la supervivencia había reemplazado a la tristeza. Beatriz, apoyándose en una reserva de fuerza obstinada que no sabía que tenía, había convertido la única habitación intacta de la cabaña, la vieja cocina, en un campamento base funcional. Pasaba los días retirando escombros, sacando muebles podridos, fregando décadas de mugre. Tenía las manos llenas de ampollas, las uñas rotas y sucias, pero el trabajo físico mantenía su mente lejos de la desesperación. Fue un martes por la tarde cuando la Range Rover negra y reluciente se detuvo en el camino de tierra cubierto de maleza que llevaba a la cabaña. Preston bajó del auto, esquivando cuidadosamente un charco de barro con sus mocasines de cuero italiano. Miró a Beatriz, que en ese momento manejaba una pesada palanca de hierro, tratando de arrancar una sección de tablones dañados por el agua cerca de la despensa. «Sigues jugando a la pionera, veo», dijo Preston, la voz goteando con descendencia. Se detuvo en el umbral, sin animarse a entrar más. «Seré breve, Beatriz. Los desarrolladores de Sterling Oaks Construction están dibujando los nuevos planos de la finca. Quieren poner la entrada principal justo por aquí, sobre este defecio». «No es un adefesio, Preston», dijo Beatriz, apoyándose la palanca y limpiándose una mancha de hollín de la frente. «Es mi propiedad. Me la vendiste. ¿Recuerdas?» Le seguí la corriente a un anciano senil con un testamento ridículo. Corrigió el cortante. «Mira, no soy del todo despiadado. La cuadrilla de demolición llega el jueves que viene. Te doy $5,000 ahora mismo si firmas la escritura a favor de mi LLC y te vas. Eso es 5,000 veces lo que pagaste por esto. Alquílate un lindo departamento en la ciudad. Deja los bienes raíces para los adultos». Beatriz apretó el hierro con más fuerza. $5,000 resolverían todos sus problemas inmediatos. Una ducha caliente, una cama tibia, comida que no viniera de una lata. Pero al mirar el rostro engreído y expectante de Preston, sintió un arrebato de puro desafío. Él no quería ayudarla. Solo quería borrar el último rastro de ella del legado familiar. «La cabaña no está en venta», dijo Beatriz, bajando la voz a un registro tranquilo y peligroso. La sonrisa de Preston se esfumó. Su rostro se encendió de furia repentina. «No seas una idiota testaruda. Ve, no tienes agua, ni luz, ni dinero. Ni siquiera vas a poder vivir aquí legalmente cuando el inspector del pueblo vea el estado de los cimientos. Toma el dinero, o hago que el condado condene el edificio o lo confisque por dominio eminente. No te quedará absolutamente nada. Vete de mi propiedad, Preston». Él la miró un largo, tenso instante, la mandíbula apretada. «Bien. Muérete de frío en este basurero. Siempre fuiste una perdedora». Giró sobre sus talones, volvió a su camioneta de lujo y se fue a toda velocidad, levantando una lluvia de gravilla. Beatriz se quedó temblando de adrenalina y rabia. Volvió a los tablones destrozados, canalizando su furia en la pesada palanca de hierro. La descargó con fuerza, con la intención de partir un trozo de roble alabeado. Pero en vez del golpe sordo de la madera, el impacto le mandó una sacudida metálica que le subió por los brazos. Clang. Beatriz se detuvo, la respiración atrapada en la garganta. Frunció el ceño, se arrodilló y apartó una gruesa capa de hojas descompuestas y excrementos de rata. Había asumido que la cabaña se asentaba sobre un simple espacio de tierra bajo el piso. Pero al barrer los escombros, la luz tenue de la ventana captó el brillo apagado de un metal oxidado. El corazón empezó a latirle contra las costillas. Tomó la palanca y arrancó furiosamente las tablas restantes, arrojándolas por encima del hombro sin cuidado. Debajo del piso de la vieja despensa no había tierra. Había una pesada reja de hierro cuadrada de casi 1 metro de ancho. Los bordes estaban sellados con años de mugre acumulada y un enorme candado de bronce antiguo aseguraba un pesado pestillo a un lado. Beatriz se sentó sobre los talones, mirando fijamente.
¿Por qué tendría una simple cabaña de guardabosques una trampilla fortificada escondida bajo el suelo? Esto no era una bodega. El metal era demasiado grueso, el candado demasiado complejo. Su mente voló hacia los últimos días de su abuelo. Su mente había estado fracturada, deslizándose entre el pasado y el presente. Había murmurado cosas que en ese momento no tenían ningún sentido. No dejes que se queden con los cimientos. Ve. Los cimientos lo son todo. Guarda la llave del dólar. Había pensado que era solo la demencia hablando. Pero mirando el candado de bronce, un pensamiento salvaje, imposible, se encendió en su cabeza. Corrió hacia su maleta, revolviendo frenéticamente entre sus escasas pertenencias hasta encontrar la vieja chaqueta de cuero de su abuelo, la que él había insistido en que se quedara. Metió la mano en el bolsillo del forro, y sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto pesado. Lo sacó, una antigua llave de bronce ornamentado, que había estado en el mismo llavero que la llave de la puerta principal de la cabaña. Finn se la había entregado sin siquiera mirarla 2 veces, con las manos temblando sin control. Beatrice se arrodilló junto a la reja de hierro. Sopló el polvo del ojo de la cerradura. Insertó la llave de bronce. Encajó perfectamente. Con una respiración profunda, la giró. Un clic fuerte y satisfactorio resonó en la cabaña vacía. El candado se abrió. La reja de hierro era increíblemente pesada. Le tomó cada gramo de su fuerza, usando la palanca como apoyo bajo el borde de la trampilla, finalmente levantarla. Cayó hacia atrás contra los tablones restantes con un estruendo que lanzó una nube de polvo antiguo al aire. Beatrice tosió, agitando las manos para despejar el aire, y miró hacia abajo. Un tramo de escalones de piedra, estrechos y empinados, descendía hacia una oscuridad absoluta, sofocante. Una ráfaga de aire frío y viciado subió a recibirla, cargada con el olor metálico de agua vieja y tierra sin remover. No olía a alcantarilla ni a podredumbre. Olía a historia. Sacó una linterna LED de alta potencia de su equipo de campamento, la encendió y apuntó el haz brillante hacia el vacío. La luz iluminó unos 6 metros de escalones descendentes antes de tocar un piso de ladrillo sólido. Las paredes de la escalera estaban reforzadas con madera gruesa y piedra murada. Esto no era un socavón ni un búnker improvisado. Era una estructura subterránea diseñada por profesionales. ¿Qué estabas haciendo aquí abajo, abuelo?, susurró al cuarto vacío. Con su linterna, un juego de pilas de repuesto en el bolsillo y la pesada palanca como protección, Beatrice descendió despacio. Sus botas raspaban contra la piedra, el sonido amplificándose en el espacio estrecho y cerrado. Cuando llegó al fondo, movió la linterna en un arco. Estaba de pie en un corredor angosto, de casi 2 metros de alto y poco más de 1 metro de ancho. Las paredes eran de ladrillo antiguo, arqueadas con elegancia hacia el techo para soportar el peso de la tierra encima. Cables eléctricos gruesos y negros, muertos hacía tiempo, corrían por la esquina superior. Pero el hallazgo más impactante no fue el túnel en sí, fue su dirección. Beatrice tenía un excelente sentido de orientación espacial. La cabaña miraba hacia el sur. Las escaleras la habían llevado hacia el norte. Este túnel avanzaba en línea recta, cortando directamente bajo la línea de propiedad, directo hacia los extensos jardines de la mansión Pendleton. Empezó a caminar. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido rítmico de sus botas. A medida que avanzaba, la temperatura descendía. Revisó su reloj. Llevaba caminando al menos 3 minutos. Ya debía haber pasado, con creces, el límite de la cabaña, muy por debajo de los prados bien cuidados que Preston tanto ansiaba vender a los desarrolladores. El túnel no estaba vacío. En el camino pasó pequeños nichos tallados en el ladrillo. Dentro había cajones de madera con fechas apenas legibles de los años 20 y 30, la era de la prohibición. Su abuelo siempre había bromeado que su padre, el bisabuelo de Beatrice, había hecho su verdadera fortuna contrabandeando ron desde la frontera canadiense hasta Rhode Island, pero la familia siempre lo había descartado como un cuento para entretener a una niña. De repente, el haz de su linterna captó algo reflectante a la distancia. Beatrice apuró el paso. El túnel se abría de golpe en una pequeña antesala. Justo enfrente había una puerta de acero reforzado, del tipo que uno esperaría ver en la bóveda de un banco, no enterrada bajo una finca de Nueva Inglaterra. La puerta estaba cerrada, pero el mecanismo no estaba del otro lado. Los pesados pestillos de acero y la rueda giratoria estaban de su lado. Alguien había diseñado este túnel para que solo pudiera abrirse desde la cabaña, nunca desde la mansión. Con la mandíbula apretada, Beatrice tomó la rueda de acero fría con ambas manos. Apretó los dientes y tiró.
Con un chirrido metálico que prácticamente le vibró en los dientes, la rueda empezó a girar. Los pesados pestillos se retrajeron con una serie de golpes sordos que resonaban en el eco. Apoyó el hombro contra el acero y empujó. La puerta se abrió suavemente sobre bisagras bien engrasadas, revelando la oscuridad al otro lado. Beatrice cruzó el umbral, barriendo con su linterna la habitación. Se le escapó un jadeo y la palanca se le cayó de las manos, resonando fuerte contra un piso de madera pulida. No estaba en un sótano oscuro y sucio. Estaba parada en un estudio secreto, perfectamente conservado. La habitación era vasta. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba, del piso al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. En el centro había un enorme escritorio ejecutivo, idéntico al del despacho de Finch, pero infinitamente más hermoso. Una gruesa alfombra persa cubría el suelo, y una araña de cristal colgaba del techo reforzado, aunque estaba apagada, sin vida. Pero fue lo que había sobre el escritorio lo que le hizo flaquear las rodillas. Apiladas en torres precisas y ordenadas, había cientos de cajas fuertes negras, idénticas. Junto a ellas descansaba una serie de gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero. Y justo en el centro del escritorio, iluminado perfectamente por el haz de la linterna, había un sobre de manila sellado con cera, en el que se leía, con la caligrafía inconfundible y desbordante de su abuelo, 3 palabras: para Beatrice. Finalmente, con las manos temblando violentamente, Beatrice dejó la linterna sobre el escritorio, apuntando al sobre. Rompió el sello de cera y sacó una pila de documentos. La primera página era una carta fechada 3 años atrás, justo por la época en que la mente de Arthur supuestamente había empezado a fallarle. «Mi querida B», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa 2 cosas. Primero, que ya he fallecido. Y por eso lo siento, no poder estar ahí para tomarte de la mano. Segundo, significa que te negaste a dejar que los buitres se quedaran con la cabaña, demostrando que tienes exactamente el fuego y la lealtad que a ellos les falta. Lucille y Preston creen que han ganado. Creen que perdí la cabeza, que dilapidé la fortuna familiar y les dejé una finca rica en tierra pero ahogada en deudas. Llevan años intentando declararme incompetente, planeando vender la mansión a desarrolladores y encerrarme en un asilo. Pero no estoy loco, ve, y desde luego no estoy en la ruina». Beatrice pasó a la siguiente página, la respiración atascada en la garganta. La riqueza real de la familia Pendleton nunca estuvo en la mansión. Estaba en los activos, los bonos al portador, las reservas originales de oro del negocio de importación de mi padre. Cuando comprendí lo que Lucille y Preston estaban tramando, pasé 2 años liquidando en silencio los verdaderos bienes de la familia. Saqué todo de los bancos y lo trasladé a la vieja bóveda de la prohibición bajo la propiedad, la misma bóveda a la que solo se puede acceder desde la casa del guardabosques. Transferí legalmente la titularidad de esa bóveda y de todo lo que contiene a un fideicomiso ciego, un fideicomiso que se activa con una única condición: la propiedad legal de la casa del guardabosques este. Beatrice dejó caer la carta sobre el escritorio, las manos volando hacia su boca mientras la magnitud del genio de su abuelo la inundaba por completo. No estaba solo parada en un cuarto secreto. Estaba parada en la verdadera finca Pendleton. Extendió la mano y abrió los broches de la caja fuerte más cercana. La pesada tapa cayó hacia atrás. Adentro, apiladas con precisión, había hileras de bonos a portador de alta denominación, junto a bolsas de lona pesadas que tintineaban con el sonido inconfundible del oro sólido. La cabaña de $1 no había sido una broma cruel. Había sido un mapa, y Beatrice acababa de encontrar el tesoro. El silencio del estudio subterráneo era ensordecedor, roto únicamente por la respiración entrecortada de Beatrice. Se quedó paralizada, el haz de su linterna proyectando sombras largas y distorsionadas sobre montañas de riqueza. La magnitud de lo que su abuelo había orquestado la mareaba. Obligó a sus piernas temblorosas a moverse, acercándose al enorme escritorio de caoba. Tomó las páginas restantes de la carta de Arthur. Sus ojos recorrieron la cursiva elegante e inclinada, absorbiendo el alcance total de su obra maestra final. Sabía que jamás valorarían la cabaña. Continuaba la carta. Lucille siempre despreció la historia, y Preston solo valora lo que puede ostentar de inmediato. Ven la riqueza como un arma. Tú, Beatrice, la ves como un cimiento. Al atar los verdaderos activos líquidos de la familia Pendleton a la escritura de la casa de guardabosques este, me aseguré de que solo alguien con reverencia por nuestro pasado pudiera asegurar nuestro futuro. En el cajón inferior de este escritorio encontrarás un segundo juego de llaves y la tarjeta de contacto de Thomas Reynolds, de la firma Reynolds, Cho y Socios, en Boston.
Thomas es la única otra persona viva que conoce este fideicomiso. Ha estado actuando como ejecutor ciego. Toma los bonos al portador. Son intrazables y completamente legales. Y llévaselos. Él te ayudará a activar el fideicomiso. No dejes que te intimiden, mi niña valiente. La guerra no ha terminado. Vendrán por la tierra. Pero tú tienes la fortaleza. Beatrice abrió el cajón inferior. Exactamente como le había prometido. Un pesado llavero de hierro y una tarjeta de presentación blanca e impecable. Tomó una bolsa de lona resistente que había encontrado sobre uno de los sillones de cuero y empezó a llenarla con cuidado. Colocó primero los documentos de fideicomiso, luego 10 de los bonos a portador de mayor denominación. Cada uno era una pieza de historia financiera vintage, respaldada por el gobierno federal y canjeable por una pequeña fortuna. Cerró las cajas fuertes, se secó las lágrimas de gratitud desbordante y selló la pesada puerta de la bóveda a sus espaldas. El camino de regreso por el túnel oscuro y frío se sintió completamente distinto. Ya no era una tumba. Era un derecho de nacimiento. Cuando Beatrice emergió de nuevo en la cocina en ruinas de la cabaña, el amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo en tonos magullados de púrpura y gris. Cerró la reja de hierro con llave, colocó de nuevo con cuidado los tablones dañados y barrió los escombros sobre ellos para ocultar las uniones. Exhausta pero vibrando de adrenalina, se derrumbó sobre su bolsa de dormir. Despertó horas más tarde, no al canto de los pájaros, sino al rugido violento y estremecedor de motores diésel pesados. Beatrice se incorporó de golpe. La cabaña vibraba. El polvo caía de las vigas expuestas. Se calzó las botas y salió corriendo por la puerta principal. A menos de 50 metros, devorando el camino embarrado, había una enorme excavadora amarilla. Detrás de ella, un camión de plataforma descargaba una retroexcavadora. Parado en el límite de la propiedad, flanqueado por 2 hombres con cascos, estaba Preston, sosteniendo un plano enrollado y señalando directamente hacia su casa. La sangre de Beatrice se congeló y luego hirvió de inmediato. Había dicho jueves. Apenas era miércoles por la mañana. Intentaba demoler la cabaña mientras ella todavía estaba dentro, forzando un desalojo ilegal a puro intimidación y destrucción. Corrió a través del césped cubierto de maleza, colocándose directamente en el camino de la excavadora que avanzaba. Cruzó los brazos, mirando fijamente al conductor en la cabina. El operario, un hombre corpulento con chaleco de neón, pisó el freno, las orugas pesadas patinando en el barro, deteniéndose apenas a 3 metros de ella. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Beatrice por encima del rugido del motor. Preston trotó hacia ella, el rostro una máscara de inocencia fingida que apenas ocultaba pura malicia. «Beatrice, ¿sigues aquí? Te dije que empezábamos la preparación del terreno. Los desarrolladores querían adelantar la nivelación. No eres dueño de esta tierra, Preston», gritó ella, la voz resonando contra los árboles. «Tengo la escritura. Da un paso más sobre este cuarto de acre y llamo a la policía por invasión de propiedad y agresión con vehículo». Preston sonrió con desdén, haciéndole una seña al capataz. «Apágala, Gary». El motor murió, dejando un silencio zumbante en el aire húmedo de la mañana. Preston se acercó a Beatrice, bajando la voz para que la cuadrilla no lo oyera. «Escúchame, pequeña acumuladora patética. Hablé con el juez Miller anoche. Es amigo de mi madre. Va a firmar esta tarde una orden de condena de emergencia para esta estructura, declarándola peligro público. Mañana por la mañana, el condado la va a derribar, estés parada frente a ella o no. ¿Quieres jugar duro? Te voy a enterrar bajo esta madera podrida». Beatrice se mantuvo firme, el corazón golpeándole las costillas. Miró a su primo. El traje a medida, la sonrisa arrogante, la certeza absoluta de que era intocable. Él no tenía idea de lo que había bajo sus pies. «Saca tus máquinas de mi propiedad», dijo Beatrice, la voz extrañamente calmada. «Tienes exactamente 10 minutos antes de que traiga al sheriff a confiscarlas». Preston rió, un sonido áspero y cortante. «¿Estás loca?», igual que el viejo, se dio vuelta hacia el capataz. «Dejen el equipo aquí. Volvemos al amanecer con el sheriff y la orden judicial. A ver cómo discute con una bola de demolición». Cuando la camioneta de lujo de Preston desapareció por el camino, Beatrice no perdió ni un segundo. Tomó su bolsa de lona, las llaves de su abuelo, y corrió hacia su viejo Honda Civic golpeado. Tenía menos de 24 horas para hacer estallar la trampa de Arthur. El viaje a Boston tomó 3 horas agonizantes entre tráfico pesado. Llegó al rascacielos imponente de vidrio y acero de Reynolds, Chow y Socios justo antes del mediodía.
La recepcionista miró los jeans embarrados de Beatrice y su rostro exhausto con un desdén apenas disimulado. Pero en el momento en que Beatrice entregó la tarjeta de presentación blanca e impecable, la actitud de la mujer cambió por completo. En cuestión de minutos, Beatrice fue escoltada hasta una oficina de esquina, amplia y panorámica, con vista al puerto de Boston. Thomas Reynolds, un hombre distinguido de casi 70 años, con el cabello plateado y ojos agudos e inteligentes, se levantó de detrás de su escritorio. «Señorita Hayes», dijo Reynolds con suavidad, una sonrisa cálida y sabia extendiéndose por su rostro. «Llevo 3 años esperándola». Beatrice abrió su bolsa de lona y colocó sobre el escritorio de vidrio pulido la gruesa pila de bonos a portador y la carta manuscrita de su abuelo. «Preston va a traer una bola de demolición a la cabaña mañana por la mañana. Dice que tiene una orden de condena de emergencia de un juez». Reynolds se ajustó los anteojos, examinando los bonos con precisión experta. Arthur tenía razón. Se están moviendo rápido. Pero a ciegas, caminó hasta un archivador con clave de seguridad, giró un dial de combinación compleja y sacó un grueso portafolio de cuero. Su abuelo, Beatrice, era un genio de las finanzas, explicó, extendiendo los documentos sobre el escritorio. Sabía exactamente lo que Lucille y Preston buscaban: el prestigio de la mansión y las acciones corporativas. Lo que ellos no sabían es que, durante la última década de su vida, Arthur apalancó absolutamente todo. Beatrice frunció el ceño, tratando de seguir la jerga legal. ¿Apalancó? ¿Se refiere a que pidió préstamos? Sacó una hipoteca de $40 millones sobre la mansión Newport, las participaciones corporativas y la finca circundante, dijo Reynolds, los ojos brillando con admiración profesional. Usó esos 40 millones para comprar el oro intrazable y los bonos a portador que usted encontró en la bóveda y los trasladó a salvo al fideicomiso fiel vinculado a su cabaña. La comprensión golpeó a Beatrice como un impacto físico. El aire se le escapó de los pulmones. Espere, entonces, si la riqueza está en el fideicomiso, ¿qué heredaron Lucille y Preston? Reynolds sonrió, una sonrisa afilada, depredadora, de abogado a punto de cerrar una trampa inescapable. Heredaron la deuda. Beatrice, Arthur dejó de pagar el préstamo intencionalmente 6 meses antes de morir. El periodo de gracia venció ayer. Morgan Stanley está iniciando en este mismo momento una confiscación total de activos y una ejecución hipotecaria sobre la mansión. Preston y Lucille no son dueños de una finca de varios millones de dólares. Son dueños de $40 millones en deuda exigible de inmediato. Están, en términos legales, completamente en bancarrota. Beatrice miró los documentos, la mente acelerada. Pero la cabaña, el cuarto de acre donde está la cabaña fue legalmente subdividido y separado de la finca principal hace 30 años. Está libre de deuda. Y como usted es la propietaria legal de la cabaña, es ahora la única beneficiaria del fideicomiso patrimonial Pendleton. Lo cual significa, señorita Hayes, que en este momento tiene alrededor de $85 millones en activos líquidos a su disposición inmediata. Beatrice se dejó caer pesadamente en uno de los sillones de cuero. La cabaña de $1, la burla, las risas crueles en la oficina de Gregory Fins. Todo había sido una ilusión elaborada y perfectamente ejecutada. Bien, dijo Reynolds, tomando el teléfono de su escritorio. Sugiero que hagamos un viaje a Newport. Tengo un juez federal en marcación rápida que estará encantado de emitir una orden de restricción permanente contra cualquier orden de condena local. Vamos a salvar su casa, Beatrice. El aire de la mañana estaba espeso con niebla y el aroma agudo del pino húmedo. A las 7 en punto, el rugido de los motores diésel volvió a la casa del guardabosques este. Beatrice estaba en el pequeño porche, sosteniendo una taza de café humeante. A su lado, Thomas Reynolds, impecablemente vestido con un traje a medida color carbón, sostenía un elegante maletín de cuero. La Range Rover de Preston bajó a toda velocidad por el camino de tierra, seguida de cerca por un patrullero del sheriff del condado de Newport. Preston saltó del auto antes de que estuviera completamente detenido, sosteniendo un documento legal recién impreso, el rostro enrojecido de júbilo triunfante. Lucille bajó del asiento del acompañante, con lentes de sol enormes y un abrigo con ribete de piel, lista para presenciar el espectáculo. «Se acabó el tiempo, B», gritó Preston por encima del ronroneo de la retroexcavadora al ralentí. Marchó hacia el porche, flanqueado por un sheriff visiblemente incómodo. «Tengo una orden de condena firmada por el juez Miller. Esta estructura es oficialmente un peligro y tú estás oficialmente invadiendo propiedad. Sheriff, sáquela». El sheriff colocó una mano en su cinturón,
dando un paso adelante con torpeza. Señora, voy a tener que pedirle que desaloje las instalaciones. No queremos problemas. Antes de que Beatrice pudiera hablar, Thomas Reynolds dio un paso suave hacia el borde del porche. Sheriff, mi nombre es Thomas Reynolds, socio principal de Reynolds, Chow y Socios. Le recomendaría encarecidamente que no ponga una mano sobre mi clienta, ni permita que esa maquinaria avance ni un metro más. Preston resopló. ¿Quién es este tipo? ¿Ve? ¿Contrataste a un abogado de centro comercial con tus propinas de mesera? La orden está firmada. Derríbenla. Reynolds abrió su maletín y sacó una gruesa pila de documentos con sellos federales. Le entregó la primera hoja directamente al sheriff. Lo que sostiene, oficial, es una orden de restricción federal de emergencia que anula la orden del condado. Además, esto es un estudio de la propiedad que confirma que el terreno sobre el que se asienta esta cabaña está legalmente protegido bajo un fideicomiso de preservación histórica. El sheriff leyó el papel, los ojos abriéndose de par en par. Retrocedió de inmediato, levantando una mano hacia el operario de la excavadora para que apagara el motor. Señor Pendleton, esto es una orden federal. Tengo las manos atadas. Retírese. El rostro de Preston se retorció de rabia. Le arrebató el papel al sheriff, los ojos recorriendo la jerga legal. Esto es falso. Es una táctica de dilación. No tienes el dinero para pelearme en la corte, Beatrice. Yo soy dueño de la finca. Tengo millones. En realidad, Preston, interrumpió Reynolds, la voz descendiendo a un registro de autoridad glacial. No eres dueño de nada. Lucille se bajó los lentes de sol, fulminando al abogado con la mirada. ¿Perdón? ¿Con quién cree que está hablando? Estoy hablando con los futuros exocupantes de la mansión Pendleton, afirmó Reynolds, con calma. Sacó otro conjunto de documentos del maletín, avisos de ejecución hipotecaria sellados en rojo. Como ejecutor de los asuntos secundarios de Arthur Pendleton, estoy aquí para informarles que Morgan Stanley acaba de reclamar oficialmente los $40 millones del préstamo colateralizado que su padre tomó contra la finca. Y como aceptaron la herencia bajo el asesoramiento del abogado Finch sin realizar una auditoría de sucesión adecuada, ustedes asumieron la totalidad de esa deuda. Preston se quedó helado. El color se le fue por completo del rostro, dejándolo pálido, enfermizo. ¿Deuda? ¿Qué deuda? La finca está pagada. Mi abuelo era rico. Su abuelo era brillante, habló finalmente Beatrice, bajando del porche. Caminó despacio hacia Preston, el recuerdo de su crueldad alimentando cada paso. Sabía que ustedes lo rondaban como buitres. Sabía que esperaban a que muriera para pavimentar su legado y vendérselo al mejor postor. Así que se llevó toda la riqueza real, la escondió y les dejó la cáscara vacía, hipotecada hasta el cuello. «Estás mintiendo», chilló Lucille, aferrándose a su cartera de diseñador como si fuera un salvavidas. «Gregory Finch nos lo habría dicho». «Finch no lo sabía», replicó Reynolds. Arthur mantuvo esto completamente compartimentado. Los procedimientos de ejecución hipotecaria se presentaron hoy a las 8 de la mañana. El banco ya congeló los activos corporativos y sus cuentas personales, pendientes de la confiscación de la mansión. En este momento están invadiendo propiedad del banco. Preston se veía físicamente enfermo. Tropezó hacia atrás, mirando desesperadamente entre Beatrice, el sheriff y la maquinaria pesada que de pronto no podía pagar. No, esto no puede estar pasando. Los desarrolladores, los contratos, voy a estar arruinado. Ya lo estás, dijo Beatrice, la voz despojada de toda compasión. Espera, jadeó Preston, una luz desesperada y desquiciada encendiéndose en sus ojos. Apuntó un dedo tembloroso hacia Beatrice. Si el dinero no está en la finca, ¿dónde está? ¿A dónde fueron los 40 millones? Beatrice miró el barro bajo sus pies. Pensó en el túnel frío y oscuro, en la puerta de la bóveda, en el oro apilado con precisión meticulosa. Volvió a mirar a Preston, ofreciéndole la misma sonrisa fría y compasiva que le había dado a ella en la oficina del abogado apenas una semana atrás. Fue a parar a la persona que compró la cabaña, dijo Beatrice, suavemente. La broma del dólar. ¿Te acuerdas? Lucille dejó escapar un sonido ahogado y sin aliento, y literalmente se dejó caer contra el costado de la Range Rover, las piernas cediendo bajo su propio peso. Preston se quedó paralizado, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido mientras la realidad catastrófica de su codicia finalmente lo aplastaba. Le había entregado a ella las llaves de una fortuna de $85 millones por un solo billete de $1 arrugado. «Sheriff», dijo Reynolds con cortesía, rompiendo el silencio aturdido, «mi clienta desea que estas personas sean retiradas de los límites de su propiedad de inmediato».
y, como accionista principal del fideicomiso que en este momento está adquiriendo la deuda en dificultades de la mansión de manos de Morgan Stanley, también desearía que fueran escoltados fuera de la finca principal antes del atardecer. El sheriff asintió con gravedad. ¿Ya lo oyeron? Gente, al auto. Es hora de irse. Beatriz observó en silencio cómo la excavadora retrocedía, sus orugas retirándose de su tierra. Observó cómo Preston, roto y humillado, ayudaba a su madre, que lloraba, a subir al auto de lujo, un auto que probablemente sería embargado antes de que terminara la semana. Se alejaron despacio, la arrogancia completamente despojada de ellos, dejando solo la ruina hueca que ellos mismos se habían labrado. La niebla comenzó a disiparse, dando paso a una luz de mañana brillante y penetrante que se filtraba entre los robles centenarios. Beatriz se volvió hacia la casa del guardabosques este. Seguía en ruinas. Todavía le faltaba techo, plomería, calefacción. Pero al mirar la piedra desgastada, ya no veía una ruina podrida. Veía los cimientos de un imperio. Durante los siguientes 2 años, Beatriz no demolió la cabaña. La restauró meticulosamente usando los planos originales y artesanos locales, devolviéndole su esplendor de los años 20. Se convirtió en su santuario privado. En cuanto a la mansión principal, la recompró al banco por centavos de dólar, pero no vivió en ella, honrando el verdadero legado de su abuelo. Transformó la extensa finca en la Biblioteca Histórica y Jardines Botánicos Arthur Pendleton, abierta al público de forma gratuita. La bóveda bajo la tierra permaneció como su secreto, un testimonio silencioso de un hombre que sabía que la riqueza verdadera no se medía por el precio de una casa, sino por la lealtad de quien sostenía las llaves. Y enmarcado en la gran entrada de la nueva biblioteca, tras un vidrio a prueba de balas, había un solo billete de $1, arrugado. Un recordatorio diario para todo el que entrara. Nunca te burles de lo que no comprendes y nunca subestimes a la chica que sostiene la palanca.